Los saludo desde Quito, Ecuador, en donde hace apenas unas horas terminó la jornada electoral en la que se llevaron a cabo los comicios anticipados para renovar la Asamblea Nacional y la primera vuelta de la elección presidencial, luego de que el presidente Guillermo Lasso activó el mecanismo conocido como muerte cruzada que disolvió al Poder Legislativo y terminó de manera adelantada su propio gobierno. Se trata de la primera vez que en este país se activó ese recurso constitucional con el que el presidente Lasso respondió al inminente juicio político con el que la Asamblea Nacional lo habría destituido. De esta manera, las y los ecuatorianos eligieron el domingo pasado a quienes habrán de ocupar los poderes electos del Estado para terminar el mandato constitucional original hasta finales de 2025, que se truncó con la muerte cruzada, aunque en el caso de la elección presidencial, al no haber obtenido ninguna de las candidaturas los votos necesarios para ganar en la primera vuelta, las dos más votadas, la de la correísta Luisa González y la del político emergente Daniel Noboa, competirán en la segunda vuelta a realizarse el próximo domingo 15 de octubre. Más allá de la relevancia de esta elección, porque resulta de la disolución anticipada de dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, estos comicios han suscitado la atención y la preocupación internacional porque han estado marcados por hechos violentos producto de la creciente presencia de grupos del crimen organizado vinculados, entre otros, a los cárteles mexicanos y a la mafia albanesa. En efecto, en Ecuador, desde hace años se ha vivido un lamentable fenómeno que se asemeja mucho al que aqueja a México desde hace al menos una década y media y que ha implicado una escalada de la violencia que en ocasiones ha impactado a los procesos electorales. Tan es así que los recientes comicios en esta nación sudamericana han estado definidos por la violencia que marcó las campañas electorales. En los últimos meses ha habido numerosos atentados, algunos de ellos fatales, en contra de diversos candidatos, alcaldes y otros funcionarios públicos que han ensombrecido a estas elecciones. Sin duda, el hecho más relevante fue el artero asesinato del candidato Fernando Villavicencio hace apenas 11 días antes de los comicios, al terminar un evento de proselitismo. Se trató de un hecho que conmocionó al Ecuador y al mundo, porque Villavicencio era un periodista que se había denunciado la corrupción y las amenazas que en su contra había realizado precisamente el crimen organizado. De hecho, el tema de la seguridad marcó las propuestas de la campaña y la elección entera. Reflexionar a partir del caso ecuatoriano del riesgo que representa para la democracia la violencia es indispensable, sobre todo porque en México es un problema que ha estado presente de manera grave e incremental en las recientes elecciones y que debemos lograr enfrentar y conjurar de cara a la gran cita electoral de 2024. En efecto, de acuerdo con los registros del INE, durante los comicios de 2018, 27 aspirantes a una candidatura o a un cargo de elección popular fueron asesinados y la cifra aumentó a 30 en las elecciones de 2021. En su momento, Kofi Annan, quien acudió a nuestro país como observador internacional en las últimas elecciones presidenciales, señaló precisamente a la violencia en la política como una de las principales preocupaciones que tenía la comunidad internacional sobre la integridad de nuestros procesos democráticos. Y tenía toda la razón. La democracia es la única forma de gobierno que permite la convivencia pacífica y la renovación no violenta de los poderes públicos con pleno respeto a la pluralidad política e ideológica de una sociedad. En ese sentido, la democracia es una conquista civilizatoria fundada en la negación de la violencia, de cualquier tipo de violencia. Por eso, las elecciones democráticas son la expresión más nítida de la apuesta de una sociedad por la vía pacífica para procesar en las urnas sus naturales y legítimas diferencias y definir así quiénes los gobiernan y los representan. En ese sentido, la realización de elecciones es una demostración de la vocación democrática y por ello pacífica de una sociedad. Las elecciones son, en ese sentido, una apuesta por la paz y por la democracia. Frente a la violencia criminal, el voto ciudadano es una clara herramienta de paz. Por eso, votar en las elecciones es, además del ejercicio de un derecho fundamental, una declaración y una apuesta por la paz que hace cada ciudadano. Al votar, con independencia del sentido de nuestro sufragio que ejercemos de manera libre,
Las y los ciudadanos también externamos nuestra voz para condenar a la violencia y refrendar así nuestro compromiso con la paz y la democracia. Así ocurrió el domingo pasado en Ecuador y ojalá así ocurra también en nuestro país en las elecciones del próximo año.